El diácono San Lorenzo se entregó por entero al servicio de la Iglesia. Así mereció pasar el martirio y por él subir hasta Cristo nuestro Señor. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la comunidad parroquial de San Lorenzo de Suaza, por los padres Lidia y Alexander Sola, su párroco, y el padre Edson Guarnizo, el vicario parroquial, por el padre Ricardo, por la vida de Marín Salasca, de Esther Realte, de Yolanda Vázquez, de Estela Ramírez, de Mari Cruz, de Dayana García, de Claudia Barrios, de Joan Sebastián, de Amelia Sofía, de Judy Solange, de Daniel Chamorro, de Dayana y Dana Chamorro, de Daniel Alfonso, de Iván Alarcón y familia, Daniel Felipe Zuleta, Luisa Fernanda, Natalia Ríos, Sebastián Chamorro, Teresa Aquino, Nelson Garzón, Alia Chamorro, Diego Chamorro, Claudia Chamorro, Esteban, Catherine, Adriana, David, Joana, Felipe Chamorro y Gladys García. Por la salud de Monseñor Omar de Jesús Mejía, arzobispo de Florencia, Monseñor Francisco Javier Múnera, obispo de San Vicente, de Antonio Camero, Lorena Zapata, Dagoberto Caldón, Pedro Caldón, por las familias Claro Galindo, Galindo Sterling, Ramírez Calderón, Ordóñez Torres, González Chamorro, Chamorro Muñoz, Cerquera Rivera, Achuy Gómez, Chamorro Lazo, Chamorro Perdón, Garzón Gil, Soto García, Quintero Soto, Soto Vázquez, Urrea Montes, Sánchez Senado, Rojas Piedrahíta, Silva Soto, Gusto Soto, Mora Quintero, Caldón Medina Manquillo, Zapata Tapiero, por el eterno descanso de Fray Mario Gómez,
de Tulia Polanyi, Augusto de Jesús, Rubén Arturo Monroy, Blanca Muñoz, Julio Alvear, Jorge Eliezer y Raúl Chamorro. Hermanos, convencidos de que el pecado nos lleva a la muerte, pero que de la muerte podemos ser rescatados, porque Jesús ha vencido tanto el pecado como la muerte, nosotros vamos a reconocernos pecadores. Nosotros vamos a reconocer que Dios no nos ha creado para la muerte, que Dios no nos ha creado para el pecado, que Dios nos ha creado para la santidad y para la vida eterna, y que ahora no hay otro camino para llegar tanto a la santidad como a la vida eterna que Jesucristo. Por eso nosotros, reconociendo nuestros pecados, estamos llamados a acercarnos a Jesús, porque sin Jesús no podremos salir de nuestros pecados. Y si no podremos salir de nuestros pecados, no podremos resucitar de entre los muertos. Jesús es aquí la clave. Jesús es aquí el que nos abre el camino. Jesús es aquel que nos indica que como el grano de trigo hay que morir para poder producir fruto. Que nos dejemos llenar de Jesucristo para que podamos comprender que nuestros pecados están perdonados. Que no solamente están perdonados nuestros pecados, sino que de Dios recibimos la fuerza para no recaer en el pecado. Y por lo tanto, si recibimos la fuerza para no recaer en el pecado, si somos perdonados, se abre frente a nosotros la realidad de la vida eterna. Convencidos de esto, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, con tu ardiente amor San Lorenzo resplandeció, fiel en el ministerio y glorioso en el martirio. Concédenos amar lo que él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne competentemente anuncies el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. El que me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, el pasado 7 de agosto celebrábamos la fiesta del Papa Sixto II, y sus compañeros mártires. Ese día también debería haber sido el martirio de San Lorenzo, porque San Lorenzo era precisamente diácono y secretario del Papa Sixto. Pero tenía una característica particular. Era el que administraba los bienes de la ciudad de Roma. Entonces el gobierno tenía el interés de confiscar los bienes de la iglesia. Y si simplemente mataba al que administraba los bienes, difícilmente iba a saber dónde estaban los bienes. Entonces le dijeron: usted hoy no va a pasar por el martirio. Usted primero tiene que ir y traernos todos los tesoros de la iglesia. Todos los tesoros de la iglesia. Así, un día como hoy, es decir, 3 días después de la muerte del Papa, se presenta el diácono Lorenzo con todos los tesoros de la iglesia. Todos los tesoros.
la rabia de los que estaban al frente de las condenas fue enorme, porque los tesoros de la iglesia que Lorenzo presentó, y así lo presentó la iglesia, no tiene más tesoros que estos, son los pobres. Recogió todos los pobres de Roma, todos los pobres a los que ellos asistían, y los presentó ante el tribunal. La ira fue mayor y entonces, inmediatamente, todavía con un tormento más cruel, porque lo asaron vivo. Lo colocaron en una parrilla y lo asaron vivo. Los hechos narrados sobre el martirio de San Lorenzo dicen que en un momento llega y les tiene que decir a sus verdugos que lo pueden voltear hacia el otro lado porque ya por donde está completamente asado. Hermanos, dar la vida por Jesús es no simplemente dejarse matar físicamente. Después de Lorenzo y de muchos otros mártires, viene el primer hombre santo que fue canonizado también sin ser mártir, porque hasta San Martín de Tours, ningún santo venía canonizado si no era porque había sido mártir, porque había dado su vida por Jesús. Pero el primero que viene canonizado sin ser mártir es San Martín de Tours. Y en las actas de canonización de San Martín de Tours dice que viene canonizado porque lo que los mártires hacían en un solo momento de su vida, él lo hacía diariamente. Que el martirio diario, el martirio de dar la vida por Jesús en la vida cotidiana, era mucho más serio que dar la vida de un momento y en un solo golpe. No porque se quisiera despreciar el martirio con toda la crueldad que significa, con todo el sufrimiento que significa. Pero decían, se da de un momento a otro. Viene el sufrimiento y todo pasa. Pero el martirio del día a día, del dar la vida por Jesús todos los días, es un martirio que yo no me atrevo a decir meritorio, porque nosotros no hacemos méritos para el cielo, porque el cielo es gratuito, pero que es un don más maravilloso de Dios el que le dé la fuerza a un hombre para que diariamente dé testimonio de Jesús, que para que también se necesita la fuerza, para que en el momento del martirio físico el Señor nos dé su fuerza. Hermanos, a nosotros se nos invita también al testimonio de la vida cotidiana. Y se nos invita por lo tanto también al testimonio de la caridad al estilo de San Lorenzo, el santo que hoy celebramos. Este hombre que da la vida, este hombre que tiene clara una cosa: la vida cristiana no es otra que el grano de trigo que muere para producir fruto. Todos los días es necesario morir. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios nos recuerda que nosotros todos los días en los acontecimientos de nuestra historia somos entregados a la muerte. Todos los días. ¿Qué significa todos los días somos entregados a la muerte? Todos los días tenemos en nuestra vida acontecimientos que nos hacen sufrir, acontecimientos que no nos gustan, acontecimientos que nos recuerdan que como el grano de trigo nosotros tenemos que morir para poder vivir. Y para poder vivir dando fruto, porque es que esta es la maravilla
del grano de trigo. Muere, pero da fruto. Muere no solamente el grano de trigo, todos los granos, todo lo que en la naturaleza se reproduce, muere, pero produce fruto. También en nuestra vida espiritual es la misma. De esto nos ha hablado el Evangelio de hoy. Eso es diario. Eso es constante. Cuando Jesús, en el Evangelio de San Juan, comprendió que se acercaba el día de su muerte física, proclamó esta parábola. Andrés y Felipe, seguramente que con todos los otros apóstoles se entusiasmaron. Se entusiasmaron no con la parábola, sino con los acontecimientos que se desarrollaban antes de la parábola. El Evangelio de Juan nos presenta que unos griegos querían ver a Jesús. Y San Juan Crisóstomo, comentando que unos griegos quieren ver a Jesús, nos dice que Andrés y Felipe y probablemente los otros apóstoles dijeron, unos griegos vienen a preguntar por Jesús, significa que ya Jesús es conocido en Grecia. Y si Jesús es conocido en Grecia, nosotros somos sus discípulos. De tal manera que nosotros, si Jesús es conocido en Grecia, ya es famoso. Si nosotros permanecemos al lado de Jesús, podemos ser famosos. Y van y se lo dicen a Jesús. Van y le dicen, unos griegos te quieren ver. Y de una vez Jesús los desinfla. Y los desinfla, ¿cómo? Diciéndoles esta parábola. Ustedes que están pensando que ya van a tener el éxito, miren, el éxito se obtiene es muriendo, entrando en la muerte. Y con eso está anunciando, con el grano de trigo está anunciando no solamente su propia muerte, sino la muerte de todos los que estamos siguiendo a Jesús. Y no la muerte física, sino la muerte cotidiana. La muerte aquella de la que hablábamos cuando hablábamos de San Martín de Tours. Esa muerte. Ahí es donde nosotros anunciamos el Evangelio. El Evangelio no lo anunciamos con nuestros discursos. Nosotros podemos hacer catequesis muy bonitas, muy profundas, pero lo que da la vida es que nosotros, en nuestra vida y en muriendo todos los días, demos el testimonio de que creemos en Jesús, de que los sufrimientos de la vida presente no nos quitan la vida, nos la aumentan, nos hacen apoyarnos más en Dios, porque los sufrimientos nos hacen caer en cuenta de nuestras propias debilidades. Eso es lo que entonces también Lorenzo se da cuenta. Y por eso no sale corriendo. Por eso es cierto que se debe haber sentido muy acosado cuando le piden los tesoros. No se les olvide que estamos en una iglesia perseguida, en una iglesia sin tesoros, en una iglesia sin propiedades. Es que cuando Lorenzo está trayendo a los pobres como la mayor riqueza de la iglesia, no es porque quiera esconder posesiones, no es porque quiera esconder riquezas, sino porque la iglesia en ese momento no tenía más riquezas que sus propios pobres, que aquellos a los que desde su propia pobreza servía, aquellos que desde lo más sencillo de la vida cotidiana les podía entonces dar un alivio frente a las necesidades que también padecía. Hermanos, ánimo, porque Lorenzo nos recuerda nuestra propia vocación, a lo que estamos llamados.
nuestra propia vocación que no se define porque ya hayamos obtenido una ordenación, porque tengamos un título, porque tengamos una praxis. Nuestra propia vocación que se define es por lo que hagamos en el nombre del Señor, por lo que hagamos en el nombre de Jesucristo. Porque eso es lo que a otros les llamará la atención para también tener la experiencia de Jesús y poder seguir a Jesús. Que el Señor que nos ha reunido para celebrar la Eucaristía nos dé la paz. Amén. En la fiesta del diácono y mártir San Lorenzo, que confesó con sus obras y su sangre el nombre de Jesucristo, dirijamos nuestra oración al Padre de la Misericordia, diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que la Iglesia, encendida del amor de Cristo a los pobres, encuentre en ellos su mayor riqueza, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que vean los diáconos de la Iglesia fortaleza de espíritu, santidad de costumbres y observancia evangélica, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los que son ultrajados por el nombre de Cristo sientan la alegría de saber que el Espíritu de la gloria reposa en ellos, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que todos nosotros, alentados en nuestras dificultades por el ejemplo de San Lorenzo, sepamos alentar a los demás, compartiendo con ellos el ánimo que recibimos de Dios, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que nuestros hermanos difuntos puedan pasar de la oscuridad a la luz y vivir por siempre con los santos, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Dios de poder y misericordia, tú infundiste valor a tu mártir San Lorenzo, para que pudiera soportar el dolor del martirio. Concede a quienes celebramos su triunfo soportar por tu amor y con tu espíritu toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará, con fruto eterno, que no morirá. Hay que morir para vivir
Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos con gozo en la fiesta de San Lorenzo, y haz que nos ayuden para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú, bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran, cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Fray Mario, Betulia, Augusto de Jesús, Rubén Arturo, Blanca, Julio Alvear, Jorge Eliezer y Raúl, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Lorenzo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Por una leve inclinación, adopta fraternalmente la paz. La paz sea contigo, hermano.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El que quiera servirme, El cuerpo y la sangre que de me Cristo. siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor, dice el Señor. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor, dice el Señor. Hermanos, hagamos ahora nuestra comunión espiritual. Pidamos una presencia particular del Señor en este día, en nuestra vida. Y ya que no tenemos la oportunidad de recibirlo sacramentalmente, recibámoslo y acojámoslo espiritualmente como Él quiere estar presente en nosotros. Por eso, los que quieran pueden repetir conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Saciados con el don sagrado, te suplicamos, Señor,
que percibamos como momento de salvación el obsequio de nuestro humilde servicio en la fiesta de San Lorenzo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Lorenzo Mártir, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Lorenzo la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos del Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Lorenzo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podréis ir en paz. Demos gracias a Dios. La invitación es para mediodía, a las 12, a rezar con María, a estar con ella un rato en estos momentos de dificultad del mundo entero, pero probablemente también de dificultades en nuestra propia vida. Por eso con ella al mediodía vamos a presentarle nuestra oración al Padre y con ella también vamos a rezar la hora media, que es propia de la oración oficial de la Iglesia. Los esperamos. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Ordenación sacerdotal, Diócesis de Garzón. Los presbíteros son llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que les ha sido confiado. Pastores Davo Bovis, 15. Los señores diáconos Juan Manuel Otero, Javier Bermeo y Andrés Coy recibirán la ordenación sacerdotal por la imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón, el día sábado 15 de agosto del año 2020, en la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en la Catedral San Miguel Arcángel de Garzón, a las 10 de la mañana. Pues Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9. Siga la transmisión en vivo y en directo a través de Facebook Live por la página Obispo Diócesis de Garzón.